La prueba de medición rápida de habilidad intelectual BARCIT fue creada en Barranquilla en el Instituto de Psicología Aplicada en el año de 1940. La finalidad del BARCIT es determinar rápidamente el nivel de inteligencia o aptitud para aprender. El BARCIT tiene doble uso. Puede emplearse como instrumento en psicología educativa aplicándose a escolares a partir de tercer grado o en psicología del trabajo aplicándose a adultos con educación primaria. Asimismo, es importante resaltar que esta prueba puede emplearse de forma colectiva. El cuestionario del BARCIT se encuentra impreso en un pliego de 4 páginas y a 2 colores, negro y azul. La primera página contiene los datos de identificación del sujeto, las instrucciones y los 10 ejemplos que deben ser resueltos con ayuda del examinador. En las 3 páginas restantes encontramos los 60 ítems escalonados de acuerdo a su nivel de dificultad intrínseca. Lo primero que se debe hacer es explicarle al participante o los participantes de qué se trata la prueba. Luego de explicar esto debemos cerciorarnos de que cada uno tenga un lápiz y una copia del cuestionario. Recordemos que la cara del cuestionario que debe ser visible para los participantes debe ser solamente la de los datos que debe llenar. Luego expliquémosle cómo deben resolver la prueba y que procuren manejar el tiempo de forma adecuada. El facilitador debe asegurarse de que cada participante describa sus datos personales como nombre, edad y fecha de la aplicación de la prueba de una manera clara. Seguido de esto, se empezarán a aplicar los ejemplos que el cuestionario sugiere. En voz alta, el facilitador dirá la pregunta y uno de los participantes o el participante deberá decir cuál es la respuesta correcta. En caso de que el participante responda de forma incorrecta, el facilitador debe asegurarse de que ésta sea clara, explicando nuevamente antes de que se inicie el cuestionario. También es importante que el participante tenga claridad de que no debe escribir la palabra correcta, sino que debe subrayar con una línea horizontal la palabra que considere correcta a la pregunta. Subrayar quiere decir poner una línea debajo de la respuesta que se crea correcta. Al llegar a los numerales 5 y 10 que se presentan en el ejemplo del cuestionario, es importante que el participante sepa que en esos espacios debe poner el número que corresponde a la serie y que también dentro del cuestionario va a encontrar preguntas de este tipo. Recuerden que no se pueden resolver inquietudes una vez inicie la aplicación del cuestionario. Por eso, el facilitador debe cerciorarse de que todos los participantes o el participante tenga las instrucciones claras antes de iniciar. Antes de iniciar, recuérdele a cada uno de los participantes que solo tendrá 10 minutos para responder el cuestionario y que una vez este tiempo termine, ya no tendrá más oportunidad de seguir respondiendo. A través del BARCIP se obtiene rápidamente un índice de aptitud para aprender, mediante la valorización de factores de inteligencia verbal y razonamiento numérico, en donde también intervienen procesos cognitivos, lógico-verbales y de información general. También evalúa información o conocimientos generales, comprensión de vocabulario mediante el conocimiento de opuestos, razonamiento verbal, discriminado y el significado de una palabra con las otras 4 que poseen semejanza en su categoría, razonamiento lógico mediante la asociación de elementos y razonamiento numérico mediante series de números que deben completarse una vez deducida la regla de su secuencia. Para establecer las normas correspondientes a los niños, se acumularon las puntuaciones alcanzadas en diferentes regiones del país, entre niños y niñas, que hubieran cursado tercero, cuarto, quinto y sexto, que pertenece a la educación primaria en Venezuela. Mientras que para establecer las normas referentes a los adultos, se reunieron las puntuaciones de individuos en edades comprendidas entre los 20 a 30 años de edad de diferentes regiones del país, de los cuales se dividieron en 3 grupos. El primero fue quienes completaron la primaria, es decir, hasta grado sexto. El segundo grupo fue de aquellos que no alcanzaron a terminarla, sino que cursaron hasta grado cuarto o quinto. Y el tercer grupo comprendió a aquellos adultos que tuvieron su primaria completa, es decir, que realizaron hasta tercer grado primaria.
De acuerdo al manual, el BARCIT se ha empleado en diferentes países de Sudamérica, como Argentina, Venezuela, Colombia y Uruguay. No obstante, se siguen realizando experimentos en otros países de América. Además, diferentes industrias han adaptado el BARCIT como prueba preliminar de preempleo o para fines de entrenamiento. El criterio empleado por el BARCIT para estimar la validez de la prueba fueron las calificaciones escolares como criterio externo, que permitiese compararlos con los resultados obtenidos de la prueba. El coeficiente de validez que se obtuvo fue de más 0.457. El método utilizado para determinar la confiabilidad consistió en el test RETER. El coeficiente promedio para determinar dicha confiabilidad fue de 0.91. Luego de aplicar el BARCIT, se debe asignar un punto a cada respuesta correcta. La respuesta se anula cuando la persona subraya más de 2 palabras o si en la serie numérica solamente aparece bien uno de los 2 números que debió haber escrito. Una vez se tenga el puntaje total, vamos a la tabla de normotipos que está en el cuadro número 1. Esta está dividida en 2 partes. La primera son los percentiles asignados para estudiantes de 9 a 14 años, que está en el lado izquierdo. La segunda son los percentiles o centilas asignadas a trabajadores adultos de 20 a 30 años, que se encuentran en el lado derecho. En los laterales se debe ubicar el puntaje obtenido por la persona. Debemos tener en cuenta en cuál de los 2 grupos anteriormente hablados pertenece. Luego debe relacionar el grado escolar con la puntuación obtenida y esto nos dará el percentil, que significa el porcentaje de personas que podrían obtener igual o inferior resultado, y el restante del porcentaje significa que pueden alcanzar una puntuación superior a la que han obtenido. La calificación cualitativa se dará a partir del cuadro número 2. Allí se establecieron 5 categorías de calificación: muy inferior, inferior, mediano, superior y excelente. En este caso solamente debemos ubicar el grado escolar de la persona en la primera columna a la izquierda y relacionar con el puntaje obtenido, e inmediatamente quedará asignada la categoría a la que pertenecen los resultados. S tiene 12 años y obtuvo un puntaje de 48 respuestas correctas de un total de 60. Según la tabla de normotipos, su capacidad intelectual está ubicada en el percentil 93. Comparándose esta puntuación con lo que es normal en su grupo, el 93% de los estudiantes obtendrían resultados iguales o inferiores y solamente el 7% podría alcanzar una puntuación superior a la que ella ha obtenido. En la interpretación cualitativa, S se ubica en la categoría excelente, pues obtuvo más de 46 respuestas correctas. Esto quiere decir que su desempeño es destacado comparado con el promedio de la población. En el año de 1940, en Barranquilla, Colombia, se creó el Instituto de Psicología Aplicada. Este fue destinado principalmente a la investigación y el estudio de nivel mental y tipo predominante de la inteligencia. Durante más de 5 años se dedicó a recopilar datos que pudiesen emplearse para determinar normotipos que sirviesen de referencia para su análisis. Entre las 32 pruebas adoptadas por el Colegio de Barranquilla, se buscó implementar la encuesta rápida de inteligencia de Rudolf Pinter con su autorización. Sin embargo, esta no se pudo aplicar, puesto que el tiempo de 3 minutos para una de las 4 partes de la prueba resultó muy poco tiempo para los sujetos. En los años 1943 y 1944 se estudió una nueva prueba que examinará un contenido similar a la de Pinter, pero evitando los contratiempos mencionados. De esta forma se crearon ítems para medir el vocabulario, el razonamiento verbal y otros para el razonamiento lógico. Una vez se terminó de aplicar en 1945, se estableció el índice de dificultad en cada ítem
para ordenar la colocación en esta nueva edición. Este se ha mantenido en diferentes niveles y países como Colombia, Argentina y Venezuela. Cabe resaltar que este manual fue redactado en el año de 1958. Una de las investigaciones que se interesó en conocer los alcances de este cuestionario fue el estudio psicométrico del test Barsit en adultos de Lima, Perú, realizado por Rosalina Manchego y Luis Enrique Ramos, estudiantes de la Universidad San Ignacio de Loyola en Perú. El propósito de esta investigación consistió en conocer la validez y confiabilidad del instrumento por medio de un análisis psicométrico empleado en la selección de personal. Para ello se contó con una muestra constituida por 2.750 candidatos a posiciones administrativas de una empresa de consultoría de recursos humanos de la ciudad de Lima. Esta muestra poblacional se obtuvo por un procedimiento intencional no probabilístico, que requerían como mínimo haber completado la secundaria. Finalmente, dentro de los resultados de la investigación, podemos destacar los siguientes puntos. Primero, que en la actualidad al parecer los ítems del test perdieron fuerza de discriminación y nivel de dificultad, resultando ser demasiado fáciles de desarrollar por los participantes. Los autores explican esto a un aumento de CI en la población a través de las décadas. Segundo, se identificó además que algunos ítems evaluaban lo mismo, lo cual refirió redundancia. Tercero, el Barsit no cuenta con las condiciones mínimas necesarias para ser aplicado en contextos profesionales y de toma de decisiones como la selección de personal. Cuarto, la aplicación del Barsit podría afectar una correcta selección de postulantes. Quinto, las características métricas del instrumento no proporcionan validez en los resultados. Y por último, se destaca como una limitación de la investigación el hecho de no haber aplicado otro instrumento que midiera la inteligencia y de esta manera generar un contraste o un punto de comparación con los resultados del Barsit. Por último, resulta importante mencionar que la evidencia científica de este instrumento es escasa, pues no fue posible encontrar suficientes investigaciones que corroboraran su validez y confiabilidad hasta el día de hoy.